alargado con el tema, por eso saludé lo No, más no. importante. No, bueno, igual de algún modo es interesante porque preguntaba Gladys si íbamos ¿cómo es? A referirnos al tema de los derechos humanos, y en realidad le comentaba que hace muchos años di talleres sobre construcción de ciudadanía y educación en derechos humanos. Pero me parece que esta materia de algún modo puede integrarlos. Nada, que por lo menos tengan una idea de qué se trata, que sepan que desde mi punto de vista, y basándome en Nietzsche, es un invento nuevo de dominación, que los derechos humanos en realidad están bastante maltratados, ¿no? Y que hay una gran tergiversación en los medios masivos de comunicación sobre ese tema, ¿no? Porque en realidad todas, todos y todes tenemos derechos humanos simplemente por ser humanos, ¿sí? Y en ese sentido parece tautológico. ¿Por qué tendríamos que tener una lista de derechos humanos si ya somos humanos? Claro. Es un poco, perdón, un poco lo que dice Maliandi, ¿no? Como existe conflicto, tenemos que empezar a hablar de éticas, de morales, Tal cual, porque claro, tal cual. ya por el hecho de ser persona. Profesora, perdón chicos, pero hay mucha gente que dice que no puede entrar, profesora. Ah, bueno, ¿ves? Ahí va otro. A ver, ¿quién más está? No, bueno, ahora parece que están todos admitidos. Acá hay otro, Carla. Porque dice que les dan como que está prevista para otra fecha, por eso. Algunos No. plantean eso. Habrán tomado otra, pero yo hasta ahora estoy Igual están pasando el ID y la contraseña. A mí me pasó en la semana que no podía entrar a una reunión y pude recién hacerlo cuando ya estaba iniciada a mitad de camino. Así que Hola, buen por ahí día. puede ser que... Ahora voy a ir mirando, acá hay alguien más. Eliana. A ver si me puedo poner esto acá a un costado. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Ro? Bueno, ahora aparece, acá hay otra más. Camila, Agustín. Hola, buen día, compas. Buen día, profe. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Bien, bien. Un poco de sueño. Sueño. Imagínate si te hubieses tenido que levantar a las 8 para ir a las 9 a la universidad, ¿no? Miren el lado bueno de esto. No, por favor. Con frío, con lluvia, con... Tal cual. Bueno, creo que ahí estamos todos. Cualquier cosa me avisan si llega a aparecer más. Acá está Florencia. Florencia. Bien. Hola, Francesco, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Quién más? Agustín, Buen hola. día. Hola, Dani. Buongiorno. Buongiorno per la mattina. Sí. È un giorno soleado. ¿Va bene così? Acá vamos a aprender italiano con Francesco. Mi nieta me dice, abuela, no hables más italiano que te sale muy mal. Bueno. Hay buena pronuncia, me parece. Ah, ¿sí? Sí, sí. Certo. Bueno, arranquemos, porque ya está grabando, estábamos hablando de Maliandi con Damián, creo que era, y bueno, y con el tema de los derechos humanos, que en realidad este no es un curso sobre derechos humanos, pero como mi campo de investigación tiene que ver con eso, algunas
algunos de los trabajos que les dejo están vinculados a los derechos humanos. Si tienen alguna duda o si les interesa el tema, les puedo pasar. Tengo material para organizar talleres sobre el tema de derechos humanos, pero no vamos a hablar directamente del tema, ¿sí? De modo transversal, probablemente. Bueno, y lo que traía Damián era algo así como que Maliandi inicia su diálogo ético o su reflexión ética hablando del conflicto, ¿no? De que en realidad necesitamos normas morales o acuerdos éticos porque existe el conflicto entre seres humanos, ¿sí? Entonces, de algún modo, la reflexión ética vendría a darnos una guía sobre cómo o sobre determinados procedimientos para intentar resolver el problema. Eso les va a decir Maliandi, ¿no? Y también lo va a decir Adela. Digo, de algún modo entre Adela y Maliandi hay un vínculo claro, porque ambos tratan de dialogar con los afectados, ¿no? Hay en ambos casos una adopción de una ética de la que no vamos a hablar, ¿sí? Pero que es una ética de corte bien alemana, que tiene que ver con la ética del discurso, ¿no? Y entonces lo que va a decir Adela es que, bueno, que para resolver esos conflictos, o para resolver los temas de respeto hacia los derechos humanos, todos los afectados tendrían que sentarse a una mesa a dialogar en torno a cómo resolverlo. Ahora bien, eso continúa de algún modo siendo una cuestión de que los que se sientan a la mesa a dialogar sobre esas normas éticas son siempre los representantes del Estado, ¿no? Nosotros, como tenemos una constitución en la que nos señala que nadie delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, creo que es el artículo 22 de la Constitución, entonces nosotros no podemos entablar ningún diálogo, o por lo menos no internacionalmente, ¿no? Y entonces termina siendo como un círculo vicioso, como un eterno retorno, diría Nietzsche, en el que siempre es la clase política la que decide por nosotros, sin consultarnos, ¿verdad? Entonces, me parece que lo de Adela es muy eurocéntrico, ¿sí? Aunque lo de Ricardo también, ¿no? Ricardo también tiene esa mirada, apuesta a ese horizonte del apriorismo kantiano, ¿no? De conocer primero la norma ética para poder actuar. Y en el caso de que esa norma determine algún tipo de nuevo conflicto, bueno, organizar una mesa de diálogo con unos procedimientos, ¿no? Los procedimientos serían, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Y por eso me parecía que Maliandi era mucho más adecuado para organizar una mesa de diálogo, por ejemplo, en una institución educativa, ¿no? Entiendo que lo que nos cuesta en las instituciones educativas es darnos cuenta que hay normas obsoletas y que no tienen ningún sentido, ¿no? A mí se me ocurría mencionarles el otro día lo de la visera, ¿no? O lo de la pollera corta, o lo del maquillaje, no sé. Son todas normas morales antiguas, que no tienen ningún sentido. Los conflictos son otros hoy. Los conflictos son a lo mejor mucho más vinculados con cómo sentarse a dialogar con los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y de algún modo ahí, entre comillas, negociar,
¿no? Si tenemos un conflicto más serio, no sé, ausentismo, falta de presentación de trabajos, estoy pensando con ustedes, ¿no? Si tenemos una serie de conflictos que hacen al campo de los estudiantes, bueno, de algún modo sentarnos a dialogar en ese grupo de estudiantes y negociar, ¿no? Bueno, ser así, pero también cumplimiento de algunas otras normas, ¿no? Y nada, parecería alocado, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que la dirección es la que de algún modo baja línea de cuáles son las normas. Y, y me parece que existen los centros de estudiantes, bueno, que de algún modo continuaría siendo una participación por representantes. Un centro de estudiantes van los representantes del centro, pero que sin embargo hay algo así como la posibilidad de que los centros de estudiantes organicen también asambleas con los propios estudiantes y que de algún modo luego lleven la palabra de la decisión en la asamblea ¿cómo es? Al diálogo, ¿no? Claro, profe, ahí por ahí un aporte, por ejemplo, en escuela secundaria están las dos opciones, ¿no? La de los consejos de delegados, pero que los regulan las direcciones de alguna forma con participación de los docentes, y después, bueno, pueden armar el centro de estudiantes, pero digamos, las autoridades del colegio no intervienen en esa conformación, sino que tiene que ser una autogestión de los pibes y de las pibas ahí, de cómo lo organizan. Y que, por lo menos en mi corta experiencia en tratar de conformarlos y trabajar con los chicos en esto, resultan muy positivas. En muchos casos son, digamos, válvulas como de escape de posibles conflictos también, porque como circula la palabra, y en la medida que la escuela recepciona eso, cambia mucho lo que tiene que ver con la convivencia interna también. Conflictos de violencia estoy hablando, ¿no? Bullying, ciberbullying, de acuerdo a la población donde uno lo va aplicando, yo creo, y también es un ejercicio democrático, porque está bueno cuando los chicos se van reconociendo como lo que son, actores sociales con capacidad de decisión, y está bueno el ejercicio del consenso, del acuerdo. Porque, por ejemplo, los hacíamos participaban los de primer a sexto año, y para los chicos de primero era como medio loco estar sentado, como parecía, con los de sexto, y es más, cuando hubo conflictos graves, que por el reglamento la sanción se decidía junto al Consejo Superior de Convivencia, ahí se llamaban a los delegados de cuarto a sexto año, era un ejercicio bien interesante también. Si bien de acuerdo a la institución, después la última palabra la tiene el director, lo que fuimos bregando es que se respete lo que decían los chicos, ¿no? Y que a veces había que mediar porque por ahí les pintaba esto un poco más el paredón, a veces con determinadas sanciones, ¿no? Entonces ahí uno trata de ir hablando, de decir, mirá, no se trata de eso, es esto que apareció en Provincia de Buenos Aires, no recuerdo la fecha del documento, pero las sanciones reparadoras, que tienen un carácter de trabajo de reflexión, de acompañamiento, y está bueno, es desafiante, pero está bueno, y después vos ves el fruto también en los chicos, en los pibes, en todo, porque después lo van sosteniendo ellos solos en el tiempo, y al principio va como medio en piloto, el trabajo es bien reducido, pero después empiezan a surgir las propuestas. Después está la cintura que tiene la dirección, la lectura que hace la dirección de poder acompañar esto y redunda en beneficio. Pero cuando la dirección no puede leer esto de esta manera, ahí empezamos a tener experiencias de conflictos internos, ¿no? Pero que me parece que también son ricos porque nos ayudan a tener una lectura, y de esto que se habla tanto de la educación en contexto, de tener una lectura del contexto, de dónde está nuestra escuela, dónde están los chicos que vienen a la escuela.
Bueno, era aportar a eso que venía contando usted. Sí, teniendo en cuenta esto que vos decís, Damián, digo, a lo mejor, claro, dialogar entre los chicos o dialogar con los chicos y las chicas, y teniendo en cuenta cuando la dirección tiene a ver, como un mandato mucho más jerárquico, resulta una situación compleja. Claro. El punto sería que para dialogar con la parte directiva, me parece mucho más adecuado utilizar argumentos en torno a los conceptos que trabajamos, ¿no? Digo, cuando uno se topa con una dirección rígida, demasiado normativa, y que conozco casos que los directivos han decidido no abrir centros de estudiantes, y lo La cual, mayoría son. bueno, y lo cual está fuera de la ley, porque hay una ley que dice que los estudiantes tienen que organizar sus centros, ¿no? Es una forma de ir ejercitándose o formándose como ciudadano y ciudadanas, ¿no? Como decías vos, es un aspecto muy democrático y bueno, y teniendo en cuenta estos casos de directivos y directivas que resisten a la creación de los centros de estudiantes, parece que a lo mejor algún espíritu más inquieto podría pensar en organizar algún debate con colegas y con directivos y directivas, como para organizarlo, ¿no? Pero ahora sí, con conceptos, con argumentos conceptuales, no sé, por eso se me ocurre, Adela Cortina, Ricardo Mariandi. Hay un ruido ahí tremendo, alguien que tiene el micrófono abierto. Está Silvana, bueno lo que me parece que sos propone. vos. Silvana Gómez. ¿Yo? Sí, No. sí, cerrá el micrófono, lo tenés abierto. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Les decía entonces, bueno, como uno va a tratar con colegas, con los chicos y las chicas a lo mejor no es necesario más que pensar en un tipo de organización y algo así como un diálogo con preguntas y respuestas. Ahora, cuando uno tiene que tratar con colegas, me parece que tener argumentos basados en autores, argumentos conceptuales duros, me parece que es más sencillo ponerse a organizar, ¿no? Una mesa de diálogo. Esa es la idea. Y otra vez insisto que me parece que Maliandi es más adecuado, aunque se parece mucho a los procedimientos que aporta Adela Cortina. Lo que tiene Adela es que en algunos casos uno no está de acuerdo en su orientación religiosa, ¿no? Fíjense que lo que tiene Adela por ahí en contra, o a favor en otros casos, ¿no? En casos de escuelas confesionales, parece que Adela fuera mucho más adecuada, ¿no? Porque de algún modo pone a la religión en diálogo, pone las normas religiosas en diálogo, y si fuera el caso de instituciones que no son de corte religioso, uno tiene a Maliandi. Bien, ahora, en el caso de Dussel es tan radical en su lenguaje, que es bastante más difícil dialogar con colegas con argumentos de Dussel. Son muy interesantes porque apuestan a una ética de la liberación, si ustedes quieren, ¿no? A una ética que vaya mucho más allá del diálogo político, sino que parta de una reflexión más antropológica, ¿no? Como les decía en el video. La ética de Dussel es más antropológica, no es ni cívica, ni ideológica, ni empresarial, ni profesional. ¿Sí? Es una ética antropológica porque su radicalidad lo lleva a pensar el vínculo entre personas desde el momento en que los seres humanos comenzamos a vivir en comunidad, ¿no? Y desde ese lugar es desde donde parte para pensar su ética de la liberación. Con lo cual tiene ahí el condimento de las primeras organizaciones en comunidad,
y pensar cómo esa relación se va haciendo cada vez más compleja a medida que esa microcomunidad va creciendo, digo, pareja con hijos, cuestiones de hermanos, y entonces toca, como le decía, el factor erótico, el factor pedagógico y el factor político. Y desde ahí arranca a pensar una ética de la liberación latinoamericana, ¿no? Pensando en que nuestras comunidades originarias eran, valga la redundancia, mucho más comunitarias que las europeas, desde el punto de vista de Dussel, aunque hay otros autores que también se dirigen a que en las primeras organizaciones comunitarias humanas también existía esta posibilidad de pensar la ética desde los factores antropológicos, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch era un argentino que tiene una mirada sobre las normas ancestrales y sobre las visiones del mundo de corte ancestral, ¿no? Y él va mostrando en cada uno de sus textos que en realidad las normas populares o las normas más comunitarias son de algún modo las más originarias, y desde ahí habría que partir a pensar la política, a pensar la ética, a pensar la educación. Bien, vamos a dialogar un poco en la próxima unidad con Kusch, así que no se preocupen, era por traerles otro autor que también tiene una mirada antropológica, ¿no? Bien, no me dejen monopolizar la palabra, ¿sí? A ver si tienen dudas, si hay... hubo poca participación en el caso que les había dejado, muy interesante, pero poca, ¿sí? Recuerden que el primer trabajo práctico va a ser en función de un caso también. No ese caso, pero van a tener que resolver un caso y argumentar en torno a los autores, ¿no? No tenemos decidido todavía qué día va a ser, para que se queden tranquilos y tranquilas, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Que hubo poca participación en ese foro, que me parecía que era importante para dialogar en torno a apropiarse de algunas reflexiones de los filósofos que se dedican a la ética. ¿Sí? Profe, perdón, yo soy uno de los que no participó, sigue abierto eso, ¿no? Porque... Creo que sí, pero sí. Si no está, lo voy a abrir. Hasta hoy a las 11. Sí, está bien. Okay. Lo voy a abrir para que quede varios días más abierto al... Yo también, ¿puedo una consulta? O sea, claro. La idea era, ¿podemos usar más de un autor o uno solo? Porque ahí se puede dialogar, por ejemplo, con Aristóteles. Ya lo tengo pensado cómo hacerlo, lo que pasa es que no me dio tiempo porque tengo un parcial para el domingo y es bastante largo. Y quería tratar la temática de la felicidad como fin de Epicuro y el deber de Kant, y después no sabría si el justo equilibrio también de Aristóteles poner. Sí, pueden ir argumentando con varios autores. Yo ahí justamente ayer creo que fue que intervine con uno de las narrativas que estaba colgada. Sí, algunas personas decidieron elegir Aristóteles nada más, pero es como que uno no se va ejercitando en el resto de los autores. Sí, claro. Sí, decime, Francesco. Y una cosa más, después también tenemos que poner un juicio moral propio o solo con los autores alcanza. Yo diría que trabajen con los autores, y dependiendo de eso, si ustedes toman posición por alguno de los autores, es obvio que van a estar eligiendo desde un punto directamente de los autores. Perfecto.
pero vos utilizás los autores y de algún modo siempre elegís alguno. Siempre hay alguno que te parece más adecuado para tus propias orientaciones, ¿no? Igual no tratamos nada de autores así con una mirada utópica. ¿Y no te parece que Dussel no tiene una mirada utópica? Dussel. Uh-huh. Sí. Sí. Y Maliandi un poco también. Y Maliandi idealista, si querés. Sí. Él la llama Sí, objetivista, sí, pero claro. es idealista, sí. Está bueno cuando él menciona lo del ideal como una especie de camino regulativo, ¿no? Mm. De pautas hacia dónde ir en esas construcciones. Perdón, iba a empezar a hablar del... No, Perdón, igual Francesco, no pude leer, no pude ver los videos que mandó a los últimos de la última clase. Ahí por ahí me quedé un poquito atrasado. Bueno, no te preocupes, pero sí, de algún modo, en líneas generales, hablar en el siglo XXI sobre ética es, yo diría, hasta utópico, ¿sí? Porque en realidad la ética está enmascarada, ¿sí? Hay una gran máscara, hay una gran hipocresía en la clase política, o no estoy poniendo a toda la clase política en el mismo saco, pero si bien es cierto que... Ahí podríamos, porque yo tengo una duda, ¿no? Por ejemplo, cuando en la antigua Grecia estaba ese conflicto o esa lucha entre sofistas y idealistas, o sea, entre los sofistas y Sócrates, Platón y todo eso. Ahora nos está dando algo parecido también, porque si vemos del lado ético-político, no importa lo que uno diga, sino que importa obtener votos, y entonces va a usar cualquier forma de retórica para poder acceder a eso. Uh-huh. Entonces como que se da un demasiado valor a la palabra y por ahí no a las normas éticas y morales que direccionan la sociedad. Claro, sí, de algún modo tenés razón. El punto es que si bien es cierto que existe, nosotros tenemos en Argentina un código de ética, ese código de ética no se aplica. Entonces ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Es decir, vos podés incluso robar, ¿sí? Y mentir, o matar y mentir. Entonces, la ética es compleja. Es compleja porque si bien existe para tratar de regular los conflictos, es cierto que las personas mentimos todo el tiempo, y por eso les hablaba de las máscaras, ¿no? Y me parece que Nietzsche, en ese sentido, les aporta también una mirada también utópica, Francesco, vos que buscabas utopistas, porque Nietzsche dice que en realidad la moral o el espíritu del futuro sería una moral de niño, ¿no? Una moral de ingenuidad, de empatía, de duda, de asombro, ¿no? Con lo cual ahí tenés también una mirada utópica sobre la ética. Sí, sería el ser que sobrepasa el hombre, el niño, el que va más allá del hombre, el superhombre. Bueno, podrías pensarlo como el superhumano, ¿sí? Superhumano. Sí, porque a mí no me gusta llamarlo superhombre, o bueno, suprahombre, porque da lugar a dudas, ¿viste? Que hay toda como una acusación a que Nietzsche fue, de algún modo, su doctrina fue la que sirvió de argumentos para los grupos nazis, ¿no? Nacional socialista, sí. Bueno, pero en realidad Nietzsche no tiene la culpa de que Heidegger, por ejemplo, hubiera sido un admirador de Nietzsche y haya trabajado con él. ¿Sí? Una pregunta, ¿puedo hacer? ¿Quién es? Yo. Dale, Gladys. Silvana. Silvana. Perdón, No, Silvana. Sí. Esto que estás hablando de la moral del niño, de la ingenuidad, del asombro,
tiene que ver con la historia que él escribió sobre el camello, que después se transforma en león y termina en niño, Ujú. la de Nietzsche. Sí, Esa, exacto, que- Silvana, es esa. Es una pequeña parte de Así habló Zaratustra que les dejé para que, Sí. para que puedan ver cómo piensa esa transformación del espíritu o transformación de la moral, ¿no? Eh, Sí, eh, ahora lo entiendo un poco mejor. Me costó entenderlo, no sé si es difícil o a mí me costó, pero bueno, sí. Nietzsche es un autor muy difícil, es muy metafórico cuando escribe, pero en realidad es indispensable para pensar ese quiebre entre esa moral del león, como le llama él, que vendría a ser esa moral que apuesta a la libertad, que dice que somos seres libres, que somos seres con autoconciencia, con autonomía. Nietzsche es, a ver, el mayor crítico de Kant. Y lo critica desde su mirada religiosa, desde su mirada política y desde su mirada ética y desde su mirada epistemológica, ¿no? Entonces, esa construcción que hace Kant es de algún modo destruida por toda la obra de Nietzsche. Pero, como es un autor sumamente complejo, solamente les dejé ese sector de las tres transformaciones, que bueno, de algún modo tiene una nota al pie, para que ustedes puedan identificar ahí que cuando habla de la moral o del espíritu del león, está hablando justamente del tú debes, ¿no? Del imperativo categórico. Es decir, tenemos por un lado esa moral cargada de un espíritu religioso, ¿no? Toda la tradición medieval, si se quiere, y antigua también, cargada desde el mundo de las religiones, y luego esa secularización, si ustedes quieren, de la modernidad, que dice que ya no va a haber más Dios, ¿no? Ahí es donde empieza a dialogar sobre que Dios ha muerto Nietzsche, ¿no? ¿Por qué Dios muere para Nietzsche? Porque ya no hay un Dios que guíe mis acciones, ¿sí? Ya ese Dios dejó de guiar mis acciones. Ahora mis propias decisiones son las que me guían en términos éticos, ¿no? Entonces, si muere Dios, ya no tengo ese respaldo de alguien que me cuide y me guía. Eso sí, tengo razón, ¿no? Lo que me guía es la razón, soy un ser racional, dice Nietzsche. Y en ese sentido, como soy un ser racional, soy autónomo, ¿sí? Y decido cumplir con el deber. Eso en términos de criticar a Kant, ¿verdad? Él tira toda la pileta, todo lo que dice Kant sobre el deber, porque dice que el excesivo cumplimiento del deber, el excesivo o la excesiva adoración a la ciencia, ¿no? Es como que de algún modo, dice Nietzsche, muere Dios, pero nace un nuevo Dios, que es, por un lado, la razón y por otro lado, la técnica, ¿sí? Son como dos nuevos dioses que ahora nos van a guiar en nuestra autonomía. Y esa situación... Profe, Sí. perdón, una consulta en esto de, de lo que menciona Nietzsche, ¿no? En esto de la muerte de Dios, la necesidad de los acuerdos sociales, ¿no? ¿Se puede relacionar con lo que dice Maliandi cuando habla de esto de Nicola y Harman? ¿Se puede relacionar con esto que él menciona dos categorías de valores? Veo que habla de los valores espirituales y los valores de la vida, digamos, los necesarios, los prácticos. Porque pensaba en esto, ¿no? De alguna manera creo que Nietzsche cuando dice muere Dios, muere la ley suprema, muere como un principio rector universal, entonces ahora hay que hacerse cargo de esto que nos queda y empezar a construirlo, ¿no? Entonces, cuando usted lo mencionaba, yo digo, tratando de ir relacionando esto que vimos, la verdad me gustó mucho y voy a buscar para leer de esto que escribió Maliandi, digo,
pero se puede relacionar con, digo, entra ahí el conflicto este de valores no como sublimes y los concretos. No lo dice así, espero no faltarle el respeto, pero digo, esta categoría de valores entra en disputa cuando mencionamos esta necesidad de acuerdos sociales, estos conflictos. Sí, de algún modo sí, Damián, porque, a ver, Maliandi toma la corriente de la ética material de los valores, ¿no? Y en ese sentido, Hartman y Scheller lo que hacen es, de algún modo, tratar de encontrar un vínculo entre el vitalismo nietzscheano de su época, principios del siglo XX, y el apriorismo kantiano, ¿no? Entonces, de algún modo, Scheller en principio lo que hace es poner en tensión y articular esa ética vitalista de Nietzsche con la ética del deber de Kant. Y entonces construyen, idean ese listado de valores o ética material de los valores. Es como que le ponen materia, le pone contenido a la ética kantiana, que solamente es una forma. Digo, es interesante, yo tampoco puedo citar de memoria, pero Kant dice algo así como que en el imperativo categórico, ¿no? En el más importante de todos, obra de tal modo que consideres que tu acto se convierta en ley universal, ¿sí? Entonces, lo que dice es que uno tiene que obrar, tiene que conducir su vida en torno a cumplir el deber, y que esa acción, de algún modo, se torne en ley universal. Ahora bien, esto no ocurre en la mayoría de las personas ni en la mayoría de la clase política, sino todo lo contrario, ¿sí? Son como esquizofrénicos, ¿no? Porque por un lado, y esquizofrénicas, porque por un lado te hablan de la bondad, de la belleza, de la virtud, de los valores, de la transparencia, y por el otro lado te roban, te mienten, te maltratan, ¿no? Entonces, ese imperativo categórico kantiano tuvo demasiadas críticas, porque al ser una forma, era como que cualquiera podía tomarlo desde su punto de vista. Y entonces lo que hizo la tradición de la ética material de los valores es agarrar esa jarra o esa forma y ponerle los contenidos. ¿Qué contenidos? Esos valores, ¿sí? Una escala de valores. Una escala de valores preferibles, ¿no? Yo prefiero adoptar un valor, porque tiene que ver con el sentimiento. Yo siento que ese valor es el más adecuado para orientarme. ¿Me explico? Sí. Profe, y de alguna manera esto tiene vestigios de lo que propone Marx, digo, por lo del materialismo, ¿o no tiene nada que ver? Y bueno, la ética de Marx es una ética materialista, ¿sí? Por eso. En realidad, la vieja lucha de la filosofía es entre el idealismo y el materialismo, ¿no? Y uno tiende a pensar que esto del idealismo, Kant es un idealista, ¿sí? Trascendental. Entonces, claro que hay ahí una lucha, hay algo de la materialidad, pero Marx también lo va a tomar de otros. Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles también es un materialista, ¿sí? Porque él piensa en la materia y la forma. No es del todo materialista, pero hay como un mix, ¿sí? El materialismo de Marx lo que tiene es que su materialismo está puesto en la producción de bienes, ¿no? En los valores de cambio que tiene esa producción de bienes. Profesora, yo tengo dos preguntas para hacerle, una más teórica y una más a lo práctico. La teórica es, ¿por qué se habla de ética mínima y ética máxima? ¿No? Como concepto, quiero decir, ¿qué significa esto de mínimo y máximo en este contexto? Etimológicamente voy. Eso desde lo teórico. Y desde lo práctico,
quería consultarle porque en la clase 6 comenzó únicamente habiendo este foro de diálogo sobre el posicionamiento de la resolución de la problemática del empleado del farmacéutico. Y después aparece espacio para la narrativa, que sería la que había que entregar hoy. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Es narrativa por un lado y es la respuesta al foro dialógico por otro lado? Esas son las dos preguntas. Gracias. Bueno, voy a empezar por la última. Ustedes elijan, a ver, sé que cuando uno es estudiante le cuesta utilizar esos espacios de libertad, ¿sí? Pero ustedes pueden elegir, ¿sí? En realidad había pensado en un foro para dialogar sobre el caso, para ir ejercitando para el parcial. Pero también es cierto que hay quienes utilizaron lo del foro para la narrativa, ¿sí? Con lo cual ustedes elijan, ¿sí? Tienen libertad de hacerlo. La narrativa, la narrativa se aprueba entregándola, ¿sí? Entonces uno puede elegir desde qué lugar se para escribir, porque tiene que ver con lo que uno siente, ¿no? Con lo que a uno le toca en ese momento, ¿no? ¿Me gustó más dialogar sobre el caso o diálogo sobre el caso? Tengo una experiencia previa que es muy interesante para relatar, tomo eso, ¿sí? ¿Está bien? Bien, eso por un lado. Y la otra era, me olvidé, me hiciste las dos preguntas. De la ética mínima y máxima. Ah, ok. Bien. Son expresiones que utiliza Adela Cortina, ¿sí? Es un tema de ella. Es más, tiene un libro que se llama Ética Mínima. ¿Por qué? Porque en realidad está pensando en cómo conciliar todas esas normas que existen en el derecho internacional de los derechos humanos. Vieron que ella se preocupa por eso. Dice, si el mundo se pudo poner de acuerdo en aprobar una declaración universal de derechos humanos, quiere decir que ya hubo algún acuerdo entre los representantes del mundo, ¿sí? Ahora bien, ese acuerdo no fue unánime. No fue unánime y eso está porque son más de 190 países los que participan de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y obviamente que no todo el mundo tiene la misma predilección por sus orientaciones políticas y éticas. El caso más paradigmático es que hay, o que hubo y que sigue habiendo, dos ideologías en pugna, ¿sí? La ideología eurocéntrica, con Europa y Estados Unidos a la cabeza, que promueven más una libertad individual, ¿sí? En función de, es decir, de proclamar leyes vinculadas con lo cívico y lo político. ¿Me siguen hasta ahí? Pero del otro lado, es decir, en el este, los países comunitaristas, por ejemplo, en ese entonces Unión de Naciones Socialistas Soviéticas, la URSS, tienen una tradición mucho más comunitarista, ¿no? Y entonces en ese comunitarismo, ¿qué pasó? Perdón, se me cortó el video y no sé por qué. Está su foto nomás, profe. Sí, pero no lo hice yo. Pero se la escucha bien, ¿eh? Bueno, sigo, entonces lo dejo. Entonces estábamos en esa pugna, ¿no? Entre una ideología más, si querés, idealista en el sentido de plantearse las libertades cívico-políticas, y otra ideología mucho más comunitaria, defensora de los derechos materiales, ¿sí? Derechos materiales como la educación, la economía, la cultura, ¿sí? Entonces, una vez que se organizó esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que toma Adela como modelo, eso fue en 1948, si no me equivoco, y recién en la década del 70, ¿sí? Creo que en el 76,
66 y 76, se aprobaron 2 nuevos pactos o 2 nuevas convenciones. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo. Se pusieron de acuerdo con la declaración, pero no con las convenciones. Entonces, Estados Unidos, pensando en su libertad cívico-política, apostó a un pacto de derechos civiles y políticos. Y en cambio, la parte rusa apostó a un pacto o convención de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es lo que toma Adela. Dice, una ética de máximos sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, que apuesta un montón de valores, ¿no? Tanto comunitarios como individualistas. Esa sería una ética de máximos. Ahora, una ética de mínimos sería entablar algún acuerdo mínimo en torno a derechos que puedan ser compartidos internacionalmente. ¿Sí? No puedo poner la cámara, no sé qué pasó. Es probable que que me esté quedando sin batería. ¿Pero nos ve a nosotros? Sí, yo los veo, sí. Están todos muy lindos y muy lindas. Bueno, se van a privar de ver mis anteojos y mi cara, porque esto no lo puedo. Los rulos, los rulos. Los rulos, eso. O se me rompió la cámara, porque mi compu está muy vieja también, y está teniendo todos los días un problema distinto. Si está en una notebook, apriete F8. A ver. Gracias. A ver. Puede ser, ¿no? Apreté F8, pero F8 no me da camarita, me da volumen. En la que tengo yo había estado bloqueada y con F8 lo destrababa, por eso. No. Sí, pero lo raro es que... No, se debe haber... Desapareció solo. Sí, desapareció solo, se debe haber... Bueno, no importa. Bueno, sigamos. ¿Se comprendió entonces lo de la ética de mínimos y máximos? Sí. Bien, de algún modo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con pensar que si tantos países se pusieron de acuerdo en esa declaración, encontrar de esa ética de máximos una ética de mínimos, ¿no? Una ética que de algún modo sea adecuada o que tenga una pretensión de universalidad más amplia, ¿sí? Que incluya a miradas distintas, ¿no? Profe, con esto de minimizar, me viene lo que había tomado como nota de Maliandi, que cuando habla de los conflictos dice que para él no se pueden evitar, pero sí se pueden minimizar, ¿no? Sí. Uh-huh. Y esto en torno a las disponibilidades que tengan las partes para poder dialogarlo, ¿no? Que ahí se materializaría el discurso práctico que menciona Apple, ¿no? Que él menciona, que citando a Apple, cuando Apple le dice que los conflictos se pueden resolver con discursos prácticos, y él agrega esto, que bueno, se pueden resolver en tanto haya diálogos y voluntad de resolverlo entre las partes, ¿no? Sí, está bien también. Pensando en esto. Dice algo con respecto a eso que él invierte el surgimiento, o sea, cómo surgen los conflictos y los valores. Algo así como que hay valores porque hay conflictos, y no al revés. Uh-huh. ¿Puede ser? Sí, es tal cual, sí. Entonces lo que trata su ética es de, como decía Damián, de intentar resolver o por lo menos discutir sobre cómo darle una solución o minimizar ese conflicto, ¿no? Claro.
que en realidad el conflicto existe desde que existimos seres humanos viviendo en comunidad, ¿no? Entonces dice, la ética nace, ¿sí?, porque hay conflictos. Claro, claro. Que después también lo dice Dussel en el otro video, de justamente los problemas que podemos generar solo nosotros por las capacidades que tenemos, ¿no? Entonces yo ahí uní a los dos autores y digo, claro, existe el conflicto porque existen nuestras capacidades también para generarlo por el solo hecho de estar juntos también. Sí, bueno, pero además de estar juntos, imagínate que Sí. tenemos una tradición eurocéntrica en nuestra educación. Entonces, Sí. somos sujetos complicados. No conozco otras, mucho de otras, qué sé yo, no conozco a ver, a los indios de la India, ¿no? No conozco, Ah, pero sí conozco algunas poblaciones originarias o algunos representantes de las poblaciones originarias, y bueno, no tienen estos conflictos, ¿no? Porque, su base es más comunitaria. El otro día escuchaba a una antropóloga comentar que, ya no recuerdo en qué población originaria, uno de un clan se robó una oveja, ¿no? Tomó la oveja y se la llevó, no importa el motivo, tomó la oveja y está mal robarse la oveja, ¿no? Y entonces la comunidad fue la que fue a la otra comunidad a reclamar por esa oveja. No fueron a reclamarle al individuo que se robó la oveja, sino que, y tampoco el individuo robado, ¿me explico? Sino que fue toda la comunidad a reclamar la oveja, ¿no? Entonces, no somos responsables individualmente en visiones del mundo comunitarias, sino que somos responsables comunitariamente. Es decir, toda la comunidad es responsable, ¿sí?, por un acto que va en contra de la ley, ¿no? Transgredir la ley es una cuestión de que se responsabiliza a toda la comunidad. En cambio, nosotros no. Nosotros tenemos responsabilidades individuales porque, según Kant, somos sujetos autónomos, ¿sí?, y que tenemos voluntad. En esa voluntad nuestra nos apropiamos de esa autonomía, eso desde el discurso de Kant. Pero ustedes saben que los seres humanos somos envidiosos, competitivos, y quién sabe cuántas otras cosas más, ¿no? Y bueno, pero eso es porque tenemos una matriz, una subjetividad que parte desde ahí, ¿no? Que parte de un yo, que está basada en ese yo. ¿Y eso está mal? No sé si está mal o está bien, ¿no? Son miradas distintas, son subjetividades distintas, y que a veces entran en conflicto, ¿sí? Entran en conflicto con aquellas visiones del mundo mucho más comunitarias, como les decía antes, ¿no? Digo, si acá en mi barrio alguien se roba un perro o una oveja, nadie va a ir, no va a venir la comunidad a reclamar el perro, ¿sí? Sí. Va a ir... Profe, Sí. una cosita, ¿no? O sea, no está mal tener esa visión, pero a veces está mal querer imponer una determinada visión con la fuerza. Ahora me viene a la mente la idea esa de invasión de países para llevar la democracia y todo eso. O sea, ahí nos está buscando, aparte de que son cuestiones económicas en realidad, pero con la excusa de imponer una determinada visión y unas determinadas normas morales, se busca imponer una ahora me perdí. Te entendí. Sí, que se busca imponer con la fuerza una determinada visión del mundo. Hay una película francesa... Eso desde el discurso, perdón, Damián, eso desde el discurso, Francesco, ¿no? Porque vos fijate que si uno se pone a rastrear o si uno se pone a escuchar otras voces, esa función de la geopolítica, esa necesidad de poder que tiene el imperialismo eurocéntrico, con Estados Unidos a la cabeza,
¿no? ¿Cómo se puede pensar que para llevar democracia a un pueblo uno tiene que invadirlo o tirarle una bomba atómica? No sé, no sé, o cualquier otra cosa, o romperle edificios, ¿no? Entonces, a ver, creo, desde mi humilde posición geopolítica, de mi mirada geopolítica, que detrás de todo eso, detrás de ese discurso de llevar democracia a una población que aparentemente no es democrática, ¿no? Hay un negocio, ¿no? Hay una frase de Heidegger que a mí, que no, la tengo que buscar, no sé bien en dónde está, pero creo que es una de las pocas que me aprendí de memoria. La vida, dice Heidegger, la vida es un negocio. Lo mismo si paga o no paga el precio, ¿no? Entonces, esta vida de Estados Unidos, que muchas veces tiene problemas económicos, y qué mejor que organizar una guerra, si los que producen las armas son ellos, ¿no? Entonces, organizar una guerra implica una economía empuja, que la economía crece en torno a que es necesario vender armas, ¿no? Con lo cual, está bien tu postura, Francesco. Hay un discurso que habla de llevar democracia a partir de las armas. Pero eso no es más que un discurso, ¿sí? En el fondo hay un montón de otros factores que tienen más que ver con ese poder imperial, ¿no? Con esa voluntad de dominación que tienen el capitalismo imperialista, ¿no? Yo no estoy en contra del capitalismo, sino que estoy en contra de ese capitalismo imperialista, ¿sí? Bien. ¿Alguien más quería hablar hace un ratito? Damián. No, decía que hay una película francesa, quizás la vieron, que se llama Las Invasiones Bárbaras, que dentro de una relación padre-hijo que se da, atraviesa todo este tema y que está muy buena. Y digo, me vino para el que la quiera ver, me parece que suma. Se llama Las Invasiones Bárbaras y habla de esto justamente que estamos charlando ahora. Sí, hay otra, una película india que dice, mi nombre es Han o Sam, algo así, y no soy terrorista, ¿no? Es muy interesante esa película también. Es de Esa cine. la vi, ¿Cómo? esa la vi. Esa la vi, es después del atentado a las torres. Ajá, sí, tal cual. Pero es muy interesante cómo se ven ahí la diferencia de los valores. ¿Cómo se llama, Claudia? ¿Es así? ¿Mi nombre es Sam? No lo sé. No, pero es lo que el personaje repite permanentemente, porque él es una persona de origen islámico y que está en Estados Unidos en toda esta coyuntura después de los atentados y que se veía mal a toda la comunidad, ¿no? Como que se veía en cada miembro de la comunidad un posible terrorista. Ahí Yamila dice que sí, que se llama así la película. Gracias, Yamila. Bueno, esa es muy interesante para ver cómo esas cuestiones de la geopolítica, ¿no? Y esas cuestiones de estereotipar a un sujeto, a un hombre o a una mujer, en términos de verlo como enemigo por su simple apariencia, ¿no? Y esto tiene que ver con esa mirada imperialista, inventora del terrorismo que tiene Estados Unidos, ¿no? En realidad, no solamente Estados Unidos, sino buena parte de Europa. Bien, ¿qué más? Yo había buscado una parte de Más allá del bien y del mal, de Nietzsche, que no se los voy a dar para leer, porque son textos que en realidad él a veces habla de los autores, pero en otras ocasiones los menciona desde metáforas, ¿no? Entonces en el segundo capítulo de Más allá del bien y del mal, habla del espíritu libre, y dice,
tenemos que darnos, venía hablando, ¿no?, de los filósofos y de que es necesaria una nueva camada de filósofos, y que bueno, que tras la modernidad, esto lo dice para criticarlos, ¿no?, que tras la modernidad ahora somos todos filósofos libres, que bueno, que tenemos así como el valor de enfrentarnos a todos los problemas, ¿no? Y entonces en una parte dice, todo espíritu profundo necesita una máscara. Espíritu profundo cuando está hablando de los espíritus libres, ¿no? Y más, en torno a todo espíritu profundo va creciendo continuamente una máscara, gracias a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial de toda palabra, de todo paso, de toda señal de vida que él da. Fíjense como en 3 frases que parecen locas, que parecen inentendibles, de lo que está hablando es de lo que veníamos hablando desde hoy, ¿no? Esto de la máscara de la clase política, de la máscara que solemos utilizar todos y todas cuando nos vemos en una situación compleja. A ver, cuando uno tiene un conflicto, en realidad suele ponerse máscaras, ¿no? A lo mejor no lo pensaron en esos términos, pero a mí me llama la atención cómo habla de que, claro, si es un espíritu libre, si es un espíritu profundo, necesita enmascararse, ¿no? ¿Para qué? Para que los demás no puedan darse cuenta de ese espíritu libre, ¿sí? Entonces, les leo un poquito más. Tenemos que darnos a nosotros mismos nuestras pruebas de que estamos destinados a la independencia y al mando, y hacer esto a tiempo. No debemos eludir nuestras pruebas, a pesar de que acaso sean ellas el juego más peligroso que quepa jugar, y sean, en última instancia, solo pruebas que exhibimos ante nosotros mismos como testigos y ante ningún otro juez. Si nosotros somos nuestros propios jueces, en términos morales, ¿no? Toda la obra de Nietzsche está fundada en las críticas morales, ¿no? Entonces, cuando habla de los jueces y de los testigos, no está pensando en un juicio jurídico, ¿sí? Sino que está pensando en esos juicios morales, ¿no?, que hacemos constantemente. Ustedes vieron, digo, el caso más paradigmático actual es de cuando culpan a la víctima de una violación, ¿no? Es decir, pero fíjate cómo estaba vestida esa chica, ¿cómo no la van a violar? ¿No? Eso es moralizar una costumbre, ¿sí? Eso tiene que ver con moralizar, lo mismo que lo de la visera que les hablaba antes. Es moralizar una situación que no tiene sentido, ¿no? Entonces, estas son las críticas que hace Nietzsche, ¿no? No hay jueces, no hay culpables, no hay testigos, porque yo soy mi propio juez, yo soy mi propio testigo. Y total que después me pongo una máscara y salgo a ser de la persona buena, ¿no? No debemos eludir nuestras pruebas, dice, bueno, eso ya se los leí. No quedar adheridos a ninguna persona, aunque sea la más amada. Toda persona es una cárcel y también un rincón. No quedar adheridos a ninguna patria, aunque sea la que más sufra y la más necesitada de ayuda. Menos difícil resulta desvincular nuestro corazón de una patria victoriosa. No quedar adheridos a ninguna compasión, aunque se dirigiese a hombres superiores, en cuyo raro martirio y desamparo un azar ha hecho que fijemos nosotros la mirada. No quedar adheridos a ninguna ciencia. Fíjense cómo va paseando por el campo epistemológico, el campo moral, el campo político. Y bueno, y sigue hablando de no quedar adheridos, no quedar adheridos a nuestro propio deshacimiento, a aquella voluptuosa lejanía y extranjería del pájaro que huye cada vez más lejos hacia la altura, a fin de ver
cada vez más cosas por debajo de sí. Peligro del que vuela. Digo, es demasiado metafórico el lenguaje de Nietzsche. Y por eso no les doy lectura de Nietzsche, pero me parece que es importante que puedan ir accediendo a algunas de sus críticas, ¿no? De sus sospechas. Es el gran sospechador, Nietzsche, ¿no? Es uno de los o el primer gran sospechador de las bondades del proyecto pedagógico moderno. Parece que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que ninguno de nosotros es tan bueno ni es tan malo como para merecer un castigo por alguna transgresión ética, ¿no? Eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tienen? ¿Lo dejamos ahí? ¿Sí? Bueno. Bien, bien, Damián, gracias, porque yo como veo ahí una cara llena de rulos, muy sonriente, parece que está muy contenta. Claro, es verdad. Bueno, es sábado, por eso quizás. Claro, es sábado y hay sol, no sé con quién, con Gladys Claro. me parece que hablaba, ¿no? Que salió Sí, el sol. yo profe, sí, la última cosa. Entonces, ¿va a dejar un par de días más para la narrativa? Bueno, dejamos. Era para Okay. no para la narrativa, para la participación sí, en el foro era. Eso. Okay. Para la participación en el foro sí, para la narrativa no, porque si no se nos va extendiendo cada vez más, ¿sí? Ok, perfecto. Sí, perfecto. Pero sí para el diálogo sobre el caso. Ese lo dejo abierto para que puedan seguir participando. Sí, yo después tengo una pregunta, profe, que no está con la clase, es sobre citas. Va más que nada sobre fuentes para citar. Y después a alguien le interesa, si puede darme un minutito antes de irnos, y si a alguien le interesa también escuchar, ¿la hago ahora o esperamos que termine la clase? No, hacela. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Sobre las fuentes. Si yo tengo que analizar una fuente y quería saber de fuentes primarias, porque lo que me pasa es que un texto, o sea, son textos recompilados de otros textos, pero que no están, o sea, que repropone el texto original. ¿Esa sería fuente primaria o fuente secundaria? Porque A ver, sí. Perdón, cuando yo distingo las fuentes secundarias de las fuentes primarias, lo hago solamente en términos de investigación, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una investigación, siempre tiene una bibliografía, ¿sí? Que es la fuente primaria, y una bibliografía que es la fuente secundaria. Pero en términos de citar el autor, uno lo que tiende a pensar es que no se trata de cita primaria o cita secundaria, sino que se trata de decir, no sé, Nietzsche citado por Fernández. Sí, no, con eso estoy. Lo que pasa es que tengo que explicar la fuente y esa como que, si es un libro de recompilación, pero la fuente que está ahí es la fuente original, no está modificada, no está como analizada ni nada, ¿qué sería? ¿Como una fuente primaria o una secundaria? Eso que no... La verdad, yo no lo sé, no sé si alguien lo sabe. No sé en qué sentido están hablando de fuentes primarias y secundarias, porque la cuestión de fuente primaria sería... ¿Vos te referís a la necesidad específica en esta materia para alguno de los escritos que estamos haciendo? Porque en el caso de la narrativa, por ejemplo, yo me libero de las No, esa para otra materia. Sí, es para otra materia es para redactar, Francesco. No, eso es simplemente yo tengo que analizar una fuente. Lo que pasa es que tengo que decir si es fuente primaria o fuente secundaria. Y si es un texto, o sea, la fuente que voy a ver originalmente un año, la fuente original no está tratada ni nada, simplemente se pasó a otro texto. Es que no existen las fuentes originales. Primarias, digo. No existen las fuentes primarias tampoco. A ver,
nosotros no, a ver, mira, te voy a contar el problema que tiene la filosofía, por ejemplo. La filosofía occidental se basa en toda la cuestión de los griegos clásicos, ¿no? Platón, Aristóteles, y bueno, y podríamos seguir Epicuro, no sé, bien, todo. Ahora, con la caída de Alejandría, ¿sí? Alejandría era la ciudad que fundó Alejandro Magno, ¿no? Y entonces era como una conjunción de ciudades, ¿sí? Griegas. Cae Alejandría y es donde estaba la biblioteca griega. Y todas esas fuentes se pierden, ¿sí? Se pierden, pero en el saqueo, ¿sí? Los musulmanes se llevan esas fuentes escritas en griego. ¿Me siguen? Hay entonces un origen griego que es rescatado por árabes, ¿sí? Y que los árabes luego reinterpretan en la traducción, ¿no? Entonces hay un problema en la traducción que nunca va a haber una fuente primaria. Porque, a ver, por ejemplo, en Quilmes había un filósofo, Claudio Amor, que leía, por ejemplo, a John Locke, ¿no? Entonces, claro, lo que está es llena de notas del traductor. Vos podés tener notas del traductor o la traductora, vos podés tener algunas, en algunos casos, por ejemplo, que hay autores que hacen juegos de palabras, y entonces en la traducción no se pueden comprender. Entonces, quien hace la traducción te pone una nota al pie que te dice, bueno, quiso decir tal cosa. No sé si me estoy explicando, pero... Sí, la pregunta es un poco más técnica, porque ahora vuelvo a explicarla, porque por ahí no me expliqué bien. O sea, tengo que explicar si en la fuente primaria el texto es el original, pero está usado en una compilación de textos. Perdón, Francesco, yo por lo que he trabajado en otra materia, coincido con lo que dice la profe, pero a veces que como te lo piden como requisito académico, cuando se cita, la fuente primaria es el trabajo, por ejemplo, si citamos a la profe en un trabajo de investigación de ella, de su autoría, más allá que ella se va a apoyar en autores y demás, en este caso, no sé, trabajamos Nietzsche, vos trabajás con el libro de Nietzsche, esa sería la primaria. Una secundaria sería un trabajo de investigación sobre ese artículo de Nietzsche. Ahí estoy, pero lo que pasa es que el texto original era de un año y después se hizo una recompilación años después donde se volvió a usar el texto. Eso es secundario. Pero el texto queda el original, no cambia ni una palabra, pero se vuelve a usar el mismo texto de un año, se recompila en otra compilación de otro año, pero con el texto original. Y entonces sigue siendo primaria. Sí. ¿Primaria? Y yo sí, tenía esa, tenía esa duda. Si es una recopilación del texto que nosotros, digamos, estamos llamando acá primaria, pero conserva, digamos, su originalidad, si se puede usar la palabra, es primaria. Porque la secundaria sería una investigación o desarrollo de otro tipo de trabajo sobre ese primer texto. Sí, una opinión, un desarrollo, se usa algunos temas del trabajo primario. Pero a mí yo tenía la duda porque también cuando uno usa algún material de otro trabajo, aunque sea original, para después hacer otra compilación, eso tenía la duda. Si era primario, ahí sería secundario porque vos estás haciendo un análisis o interviniendo sobre eso. Es lo que yo vi en otra materia, y lo pusimos de esta manera. Entonces, si queda así original todo el texto, no es modificado, aunque esté en otra recompilación, si no hay análisis, si no hay intervención sobre ese texto, sigue siendo primaria. No es recopilación tampoco, Francesco, es reedición. Claro. Reedición, exactamente. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno, perfecto. Ya está la duda. Nos fuimos, nos vemos el sábado que viene. Adiós. Sean felices. Sí, chao. Adiós. Y gracias. Chao, chao. Chao, chao. Buen fin de... Chao a todos. Chao a todos. Hasta luego. Chao.